del monte. Amén. Amén. Vamos a iniciar entonces leyendo la palabra de Dios en Mateo capítulo 5, versículo 7. 5, 7 del Evangelio de Mateo. Dice la Escritura: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Señor, oramos en esta mañana, después de haberte alabado y exaltado, Señor, que a través de nuestro cántico reconocer que solo tú eres Dios y que no hay nadie como tú, Señor. Ahora disponemos nuestro corazón, Padre bueno, también para recibir tu mensaje, para recibir tu consejo para nuestra vida. Oramos para que tu Espíritu Santo ministre a través de esta palabra la vida de cada uno de nosotros, que podamos crecer como creyentes, que podamos ser consolados, que podamos ser animados a través de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, colocamos este tiempo en tus manos y te damos gracias. Amén. Bien, entonces vamos a continuar con esta quinta bienaventuranza. Dice: bienaventurados los misericordiosos. ¿Cierto? Jesús continúa identificando a aquellas personas que son verdaderamente bendecidas por Dios, a los que realmente son bendecidos por Dios. Cuando el Señor dice bienaventurados, recuerde que son palabras que vienen de Dios, palabras que vienen de Jesús, y está diciendo están completos. Su felicidad es completa y es real. También cuando hablamos de bienaventurados, dijimos que no es una felicidad, no es un gozo, no es una bienaventuranza que depende de las circunstancias, ¿cierto? Depende del carácter de Cristo en nosotros. De esto depende esa bienaventuranza, y rasgos de ese carácter son mostrados en cada una de ellas. Miren, las afirmaciones de Jesús a través de la bienaventuranza van en contra de lo que normalmente el mundo piensa que es ser feliz y ser bienaventurado. Jesús no está diciendo allí que los ricos o los que ganan batallas o los que son más hermosos son los que serán bendecidos, ¿cierto? Este es un pensamiento mundano que impulsa a las personas a buscar estas cosas, entre otros, ¿cierto? Empieza a buscar eso: yo me quiero poner lindo, y está bien. Bueno, yo no, porque yo soy lindo por naturaleza, pero entonces a veces buscamos más esa imagen exterior y no empezamos donde empieza Dios. Y lo hemos visto en varias enseñanzas. ¿Dónde empieza Dios? De adentro hacia afuera, ¿cierto? La belleza interior se refleja luego en belleza exterior. Entonces muchas personas son impulsadas a esto, ¿no? Yo tengo que buscar riqueza, no, que yo soy un triunfador y ganador de batalla, que tengo un campeón dentro de mí, lo voy a sacar. Todo eso, ¿verdad? Nos están impulsando, pero Dios no habla de eso. Jesús ha dicho que los bienaventurados son aquellas personas que son pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, como hemos estado viendo durante todo este mes, y iniciamos el mes anterior. En todos estos casos, estas bendiciones provienen ¿de quién? De Dios. No es lo que el mundo está diciendo: mire, esta vez tengo una bendición. Las verdaderas bendiciones siempre provienen ¿de quién? De Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene ¿de quién? Del Padre de las luces, dice la Escritura. Vienen de parte de Dios. Entonces, aquellos a los que inicialmente fue escrita esta palabra, ¿verdad?, son bienaventurados debido a que Dios les permite ser bienaventurados, gracias a su actitud humilde ante la vida, a su demostración de dependencia total y absoluta de Dios. Entonces, en esta mañana nos ocupa esta bienaventuranza, que es bienaventurados los misericordiosos. ¿Pero qué es misericordia? ¿Qué es esto? La misericordia, en el sentido bíblico, es un concepto muy profundo, y también podemos decir que es multifacético, que tiene muchos aspectos. Pero podemos decir algunos de ellos, como lo son la compasión, el perdón y la disposición de ayudar a aquellos que lo necesitan. Extender la mano a los necesitados. Ahora, la palabra griega utilizada en este versículo precisamente es una palabra que se pronuncia elemón, y que implica un profundo sentido de compasión y piedad que mueve a la acción. Ojo con esto. Lo explico. La misericordia no es solo un acto de emoción, no es una emoción. No se queda allí en la emoción, por lo menos.
¿cierto? Aunque inicia como una emoción, no se queda allí, sino una respuesta, o se convierte en una respuesta activa al sufrimiento y las necesidades de los demás. La compasión mueve las emociones, mueve los sentimientos por la necesidad de una persona o de las personas que realmente están en necesidad. Entonces la compasión nos mueve a eso. La compasión nos lleva a decir palabras como: ay, pobrecito, uy, qué pesar. Y en un muy popular costeño, como decimos nosotros, ay, niña, ¿cierto? Eso es compasión. Pero la misericordia va mucho más allá de la compasión. La misericordia no solamente se queda en mover nuestras emociones y nuestros sentimientos, sino que mueve también nuestra voluntad para hacer algo por esas personas. Y ahí está la diferencia. Una cosa es que tú sientas tristeza por lo que le está sucediendo a una persona, y otra cosa es que tú hagas algo para ayudar a esa persona. Ahí es donde la simple compasión se convierte en misericordia. Nosotros podemos notar con esto, en todas las bienaventuranzas que hemos visto hasta ahora, Dios nos llama ¿a qué? A la acción. Y es algo que siempre les he compartido a ustedes. Nosotros no podemos vivir un evangelio que solo sea de palabras. Tenemos que vivir un evangelio de palabra en acción. ¿Sí me entiende lo que quiero decirle? Vivirlo, practicarlo. Porque el evangelio no es algo místico, no es algo de que yo pronuncio 3 cosas y esto se va a cumplir. No, el evangelio realmente es algo práctico. El evangelio sirve para la vida diaria, para nuestra vida, para ser aplicado a nuestra vida. Entonces la misericordia nos mueve a actuar en favor de la persona necesitada. ¿Ok? Nosotros vemos que fundaciones sociales, ONGs, todo este tipo de organizaciones son una muestra de misericordia, porque ellos se quedan en ¿qué? Ellos no se quedan en ¿qué? En simplemente reconocer que hay una necesidad, sino que ellos van más allá. Consiguen los recursos, buscan la manera, buscan la forma de ¿qué? De poder suplir necesidades. Mire, hay personas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Hay una organización que se llama Lockham Foundation. Es una fundación de norteamericanos, de los Estados Unidos. Ellos son los que han permitido que sea posible que tú y yo tengamos en nuestras manos la Biblia devocional de estudio. Hay personas que no pueden pagar de pronto un instituto bíblico, un seminario bíblico, ¿verdad? No tienen el dinero, los recursos para ingresar, pero usted compra la Biblia devocional de estudio y tiene un muy buen estudio bíblico en sus manos. Pero ¿sabe qué hacen esos norteamericanos? Esa fundación, ellos son normalmente, casi todos, pensionados. Personas que son pensionadas y van, por ejemplo, a su casa, tienen por allí una silla que no sirve, una mesa que está coja, que ya tú quieres. Van y reparan, se ponen a reparar esas cosas, ¿verdad? Y las venden para dar el dinero a la fundación para que se puedan seguir editando estas Biblias. Trabajé con una organización, con Vivencia, hace algunos años, donde tenían una parte donde había personas encargadas de ir a países como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Canadá, a buscar recursos para favorecer a los niños y a las familias de escasos recursos, con educación, con formación para hacer negocios y todo. O sea, ellos sintieron compasión, sintieron compasión por las comunidades, pero no se quedaron allí. Fueron movilizados a hacer algo por ellos. Como cristianos, estamos llamados a ir más allá de la compasión y a convertirnos en misericordiosos. Ahora, hay un aspecto importante de la misericordia. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida no han sido ofendidos? ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento de su vida no han sido maltratados, no han sido humillados por otras personas? ¿Y cuánto resentimiento puede haber en el corazón de nosotros por esas cosas? ¿Cierto?
hemos sido tratados mal, hemos sido injustamente señalados, y si nosotros no entregamos esto al Señor, nos convertimos en personas amargadas, tristes, resentidas con los demás. Es necesario ser misericordioso para aprender a perdonar al ofensor, al que nos ha maltratado. La misericordia es algo práctico, que ayuda también a que tengamos paz en el corazón y paz con Dios. Amén. Sacar esas cosas del corazón. Yo tuve una compañera de trabajo, ella era cristiana, servía en su iglesia como maestra de escuela dominical y todo lo demás, pero una vez en un devocional que estábamos haciendo, ella terminó llorando y al final me dice: tienes razón en todo lo que dijiste, estábamos hablando del perdón, tienes razón, pero yo a mi papá no lo perdono. Y estuve 6 años allí, y en 6 años ella siempre repetía lo mismo: mi papá no lo puedo perdonar. ¿Qué hizo? No sé. Pero a pesar de ser una persona que servía a Dios y lo hacía con denuedo y todo lo demás, había algo en su corazón que no le permitía perdonar. O sea, le faltó misericordia. Le faltó misericordia. Y a veces así estamos nosotros, acumulando cosas en el corazón, porque pensamos que la misericordia solamente es para con el pobre, con el necesitado, con aquel que no tiene, y en un acto de misericordia nosotros tomamos bienes materiales y los llevamos para que estas personas puedan suplir su necesidad. Pero no olviden nunca, el perdón también es parte de la misericordia, y Dios ha dicho: bienaventurados los misericordiosos. Amén. Es una bienaventuranza para nosotros. Nosotros no podemos dejar que el enemigo nos robe a nosotros la bendición, la bienaventuranza de ser misericordiosos. Ser misericordioso significa ser compasivo y tener clemencia hacia los demás. Perdonar la ofensa, perdonar la falta. Es ayudar también a aquellos que están en necesidad y mostrar bondad y perdón a aquellos que nos han fallado, aquellos que nos han faltado, aquellos en los que nosotros teníamos puesta una esperanza. Sin embargo, nos fallaron. Bueno, es necesario perdonar. Es muy fácil, amado, ser compasivo, porque nuestras emociones y nuestros sentimientos están a flor de piel, están allí, ¿verdad? Ay, qué tristeza, qué dolor, pobrecito, ay, niña, ¿qué será de él? Ay, Dios mío, que Dios tenga misericordia de él, pero no la tenemos nosotros. No la tenemos muchas veces nosotros. Es fácil también tener compasión, de tener misericordia a aquellos a quienes nosotros amamos. Pero Jesús, en esta bienaventuranza, nos está llamando a ser misericordiosos hacia todos, absolutamente hacia todos. Quiero ilustrar esto con una parábola del Señor. Voy a pasar por encimita de la parábola, solamente extractar algunos principios, porque terminado el Sermón del Monte vamos a estudiar las parábolas del reino. Así que esté atento, de pronto el otro año. Así como vamos. ¿Ok? Bien, quiero que vaya a Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir del versículo 25. Acompáñenme allí. Vamos a ver un ejemplo de misericordia. Dice la Escritura: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese.
¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí tenemos algo interesante en esta parábola que nos va a enseñar mucho acerca de la misericordia. Tenemos unas cositas ahí. Lo primero que encontramos es una pregunta. Allí estaba no cualquier persona. Ahí estaba un escriba. Aquí estaba un ¿qué? Un doctor de la ley, alguien que conocía la palabra de Dios. Pero también dice que cuál era su intención, tentar a Jesús con esa pregunta. La pregunta es, en Lucas 10:25, maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? La parábola del buen samaritano, recuerde que las parábolas son historias que no son reales, pero que nos dejan una enseñanza para aplicar en el mundo real. ¿Ya? Pero esta parábola del buen samaritano fue precipitada. ¿Por qué? Por una pregunta. Fue precipitada por una pregunta que hizo este joven, ¿cierto? Este joven le habla a Jesús, este intérprete de la ley le habla a Jesús y le hace esta pregunta: ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahora bien, esta pregunta es importante para él y para nosotros, porque le dio a Jesús la oportunidad de definir cómo debería ser la relación de sus discípulos con el prójimo, cómo debe ser la relación de los seguidores de Cristo con su prójimo, cómo debemos nosotros relacionarnos con los demás. Una pregunta que trae consigo una respuesta, pero una respuesta interesante, ¿cierto? Alguna vez en el colegio me enseñaron que responder con una pregunta es mala educación, a menos que tú seas un maestro y quieras enseñar algo a través de la respuesta o busques una respuesta. Jesús utiliza aquí algo que es conocido como el método de Sócrates, el método socrático. O sea, te respondo a tu pregunta con otra pregunta. ¿Ok? Voy a responder a tu pregunta con otra pregunta para que tú mismo encuentres la respuesta. Y miren lo interesante de la pregunta de Jesús, ¿cierto? ¿Qué le está diciendo Jesús a este hombre? En el versículo 26, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Realmente ahí le está diciendo es cómo la interpretas. ¿Qué está escrito y cómo tú estás interpretando esta palabra? Es lo que el Señor le está diciendo allí al buen samaritano. Pero mire lo importante de esto. Queremos encontrar respuestas a preguntas importantes, a preguntas fundamentales de la vida. O sea, ¿cuáles son las tres preguntas más importantes que se hace el ser humano? Son tres, ¿verdad? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Y para dónde voy? José dice que hay una cuarta. ¿De dónde vengo? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? ¿Para dónde voy? Esas son tres preguntas. Pero ya cuando somos cristianos tenemos claro para dónde vamos. Exacto. Pero mire esto, bien interesante. Para responder a preguntas como esta y a las preguntas más importantes para el ser humano, ¿dónde debemos ir? A la Escritura. ¿Hacia dónde conduce Jesús hacia este hombre? Él era un escriba, ¿cierto? Era un hombre que conocía perfectamente la ley de Dios. Le digo, bueno, ¿qué dice la Escritura sobre esto? ¿Qué dice la ley de Dios sobre esto? ¿Cierto? Yo aprendí de Jesús. Muchas veces hay preguntas que uno le dice, ¿qué dice la Biblia sobre eso? ¿Tú qué entiendes de eso que has leído en la Escritura? Amén, hermano. Es necesario muchas veces hacer eso para que la persona pueda encontrar su propia respuesta. El discipulado de la iglesia está basado en este método. Un texto bíblico y una pregunta para el discípulo, para que no sea el maestro el que le entrega la respuesta, sino para que el mismo discípulo pueda encontrar la respuesta. ¿Dónde? En la Escritura. ¿Lo llevamos dónde? A la Escritura. ¿Okay? Después de esa pregunta viene una respuesta correcta de este hombre, pero también él viene con una pregunta que es un poco necia. Es un poco necia, ¿cierto? Los versículos 27 al 29 de Lucas 10 dicen: aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, bien has dicho,
haz esto y vivirás. Bien has dicho. O sea, tu respuesta es correcta, muy bien. Está en la Escritura, eso es lo que la Escritura enseña. Pero este muchacho, que era judío, tenía una perspectiva de quién era su prójimo. ¿Su prójimo quién era? Los otros judíos. A veces nosotros tenemos una perspectiva. ¿Quién es nuestro prójimo? Los hermanos en la fe y la familia. Más nadie. A veces tenemos esa perspectiva, no todos, pero muchas veces tenemos eso. Mi familia y mis hermanos en la fe. ¿Cierto? Una perspectiva totalmente equivocada. Este muchacho tiene una sola perspectiva. ¿Quién es tu prójimo? Mis hermanos. ¿Pero quién es mis hermanos? Los judíos. Aquellos que son de mi nación, aquellos que son de mi pueblo. Esas fueron las primeras muestras de homofobia. Eso no es nuevo. Homofobia, rechazo a otras comunidades, a otras culturas, por su condición o por cualquier otra cosa, ¿cierto? El versículo 29, a pesar de que Jesús le dice a él que ha dado la respuesta correcta y le dice, haz esto y vivirás, él se quiere justificar a sí mismo. O sea, yo estoy haciendo eso, justificándose. Pero para seguir tentando a Jesús, le dice, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es aquel al que debo ayudar? ¿Quién es aquel al que debo yo apoyar? La respuesta de Jesús, le dice al escriba, que ha dado una respuesta ortodoxa, ¿cierto? La primera parte de la respuesta. O sea, una respuesta conforme a las Escrituras, de acuerdo a lo que dice la Biblia. ¿Ok? Luego de esto que hace Jesús, le dice, bueno, ya que tiene la respuesta correcta, ve y haz lo mismo. Ve y hazlo. O sea, le está diciendo a este hombre, el conocimiento ortodoxo, el conocimiento de la verdad, implica la práctica de esa verdad, la vivencia de esa verdad. Le está diciendo, ok, ve y haz esto. Necesitas practicar lo que predicas. Practicar lo que predicas. Le está diciendo realmente Jesús a este hombre, tienes el conocimiento, pero te falta la práctica. Te falta vivirlo. ¿Ok? ¿Y el Señor qué hace? Le da una ilustración a él. ¿Cuál es la ilustración que le da para enseñarle quién es su prójimo realmente desde la perspectiva de Dios? Es la famosa parábola del buen samaritano. ¿Cierto? Empieza a decir allí, de allí en adelante, empieza a decir del versículo 30, respondiendo Jesús a la pregunta de él, ¿quién es mi prójimo? Y empieza a contarle la parábola del buen samaritano, que ya conocemos la historia, ¿cierto? Un hombre fue asaltado, un hombre fue herido, fue dejado en el camino, pasó un sacerdote, iba para el culto, pasó el pastor, va para el culto. No puedo tocar a un hombre ensangrentado, y mucho menos un samaritano, porque caigo en pecado, ya rompo la pureza que llevo en estos momentos. Pasa el de la alabanza, el levita, pasa, mira ahí, sigue de largo, no puedo contaminarme con este hombre herido, y mucho menos si es samaritano, y se va también. Pero pasa un samaritano, pasa un hombre allí y ve a este hombre tirado. ¿Qué hace? No solamente dice, ay pobrecito, ¿qué será de la vida de él? Sino que llega, se baja, lo cura allí, le da, podemos decir, los primeros auxilios, y luego ¿qué hace? Lo sube en su cabalgadura, lo lleva hasta el hotel, lo hospeda allí, lo cura y deja un dinero, porque él tiene, a lo mejor era un viajero de esto de negocios, mira, voy a mis negocios, manténlo aquí te pago estos días por anticipado, si necesitas algo, cuando yo regrese te lo pago. ¿Listo? Entonces hace esto. En esta parábola Jesús está describiendo realmente, como decíamos, un hombre que es golpeado y dejado allí, como decimos nosotros, medio muerto. Pero ¿quién fue movido primero a compasión? Un samaritano. ¿Saben? Las acciones de este hombre, escúchenme, las acciones, la práctica de este hombre ejemplifican realmente lo que es la misericordia. Es hacer algo. Es hacer algo por él necesitado. En esta mañana tú te puedes hacer una pregunta allí rápidamente. ¿Cuántas personas necesitan tu perdón? ¿A cuántas personas les han negado el perdón? ¿Con cuántos no has sido misericordioso? Amén. En la práctica. Bienaventurados los misericordiosos.
Jesús usa esta parábola para enseñar que la misericordia va más allá, que la misericordia trasciende las barreras sociales, las barreras étnicas, judío y samaritano y judío. Samaritano puede decir que ellos no gustan de nosotros porque nosotros tenemos que gustar de ellos, pero también las barreras religiosas tenían una creencia diferente. Básicamente era la misma, pero tenían algunas diferencias en su creencia religiosa. ¿Sabe lo que Jesús nos está enseñando? Nos está enseñando a amar a nuestros vecinos como a nosotros mismos, sin importar que sea la vecina que se levanta, que barre y que tira la basura en la puerta de la casa. ¿Cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto? Y peor aún, que sacan la basura cuando va a pasar el día que pasa el camión y no la ponen frente a la casa de ellos porque es muy bonita, entonces la ponen al lado de la basura tuya en tu casa. ¿Cierto? Casos se han visto por las caras que veo. Pero a ese vecino tienes que amarlo. Ese hermanito que es pesado a veces, o pesada. Los vecinos que le pegan a los perros. Los vecinos que le pegan a torta. ¿Cierto? Todo eso, a ese tienes que amarlo. ¿Sabes qué aprendí yo? Dios no tiene sobrinos. Dios tiene hijos. ¿Cierto? Dios a ti te ama y el hermanito que es pesado también lo ama. Igualito, no lo ama más que a ti ni te ama a ti más que a él. Igualito los ama. Entonces, ¿qué? ¿Que vamos a negar la misericordia que Dios le dio a él en la cruz? No podemos. Por eso Dios le llama, el Señor le llama bienaventurados. Ahora, ¿por qué son bienaventurados? ¿Saben por qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Usted y yo somos misericordiosos. De hecho, nosotros deberíamos ser misericordiosos si Cristo está en nosotros, si el carácter de Cristo se va a reflejar en nosotros. Porque la mayor misericordia la hemos recibido, el perdón de nuestros pecados, por la sangre derramada de Cristo, el justo, en la cruz del Calvario. Ya nosotros hemos recibido misericordia, cuando no la merecíamos. Porque la misericordia normalmente, cuando se trata de estos casos, es inmerecida. Cuando yo he hecho un daño, no merezco misericordia, pero el misericordioso me perdona. Dios es el mayor ejemplo de misericordia. ¿Sabe? Algunos se preguntan por qué Dios demostró tanta misericordia hacia el rey David. ¿Por qué Dios derramó tanta misericordia sabiendo que los pecados que él había cometido eran fuertes? Fornicación, adulterio, asesinato, todo esto lo cometió David. ¿Pero sabe por qué? David fue muy misericordioso con el rey Saúl y tuvo misericordia de la descendencia de Saúl. Le dio un lugar en su mesa a un descendiente de Saúl, aunque Saúl quiso matarlo. Él tuvo misericordia de él cuando lo perseguía y misericordia de él cuando socorrió a su descendencia. Entonces, David recibió misericordia de Dios. ¿Cómo usted y yo podemos decir que hemos sido perdonados y no somos capaces de perdonar? El Padre Nuestro, la oración modelo, nos habla de eso. Perdónanos, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. El perdón es parte muy importante de la misericordia. Vivir la misericordia descrita en este versículo que hemos estudiado en esta mañana requiere un corazón que haya sido transformado por la gracia de Dios. Es una muestra de verdadero cambio, de verdadera transformación, de verdadera metamorfosis, es la palabra correcta. ¿Cierto? Siempre hemos utilizado la ilustración de la mariposa. La mariposa, cuando no era mariposa, ¿qué era? Era una oruga. ¿Y la oruga es bonita? Fea, ¿cierto? Pero luego de un proceso es transformada en ¿qué? Una hermosa mariposa. Ahora la pregunta es, ¿algún día esa mariposa vuelve a ser oruga? Esa es metamorfosis y es lo que Dios espera de nosotros. Si yo he sido perdonado, yo tengo que aprender a perdonar. Amén. Con ese mismo perdón con el que yo fui perdonado. Tengo que usar misericordia de Dios porque creo que cada uno de nosotros tenemos un corazón que ha sido transformado por la gracia y la misericordia de Dios.
Amén, hermano. Todo lo que se detiene esta mañana. ¿Sabe? Esto puede resultar en un desafío para cada uno de nosotros. Porque tal vez en el transcurso de esta enseñanza, usted ha estado recordando a personas que le han hecho daño en su vida, que le han ofendido, que le han dañado. Y usted todavía guarda eso allí en su corazón. Lo guarda allí. Pero sabe, cada vez que usted recuerde a esa persona, acuérdese de Cristo. Mire a la cruz. Porque allí usted recibió la mayor misericordia. Y si Dios fue capaz de perdonar nuestros pecados con la sangre de su Hijo, ¿quiénes somos nosotros para negar el perdón de otra persona? ¿Quiénes somos nosotros para retener la misericordia hacia otra persona? Es una muestra verdadera de ser bienaventurado. Por eso somos diferentes. Por eso somos diferentes a la cultura y a la enseñanza del mundo. El mundo habla de venganza, nosotros hablamos de perdón y misericordia. Tenemos que aprender esto, amados hermanos. Se puede convertir en un desafío para usted, pero sabe, por la gracia y la misericordia de Dios, tenemos nosotros la puerta abierta al trono de la gracia. Y si es demasiado fuerte esto para usted, vaya a la presencia de Dios. Sea sincero, vaya, lleve su corazón. Señor, este corazón no ha perdonado, pero yo sé que tú me has perdonado a mí. No hay perdón más grande que el que tú me has dado a mí. Vaya y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame a perdonar, enséñame a perdonar como tú has sido capaz de perdonar. Como fueron tus palabras en esa cruz cuando dijiste perdónale porque no saben lo que hacen. Como Esteban cuando estaba siendo apedreado, allí tuvo misericordia de los propios judíos y dijo, Señor, no les tengas en cuenta este pecado, aunque le estaban matando. ¿Con quién necesitas ser misericordioso en esta mañana? ¿En quién has estado pensando durante toda esta enseñanza? Es un momento para ir a la presencia de Dios en oración. Es un momento para decirle, Señor, aquí está mi corazón, de pronto lleno de resentimiento, de pronto como una herida que no ha podido sanar. Pero en esta mañana te lo entrego a ti. Sea quien sea, o sea lo que haya sucedido, vamos a dejar esto a los pies de Cristo en esta mañana. Y vamos a salir de este lugar siendo bienaventurados como misericordiosos. Y no olvidar que ya nosotros hemos recibido misericordia. Traigo una cita de un escritor llamado Brennan Manning. Brennan Manning escribió un libro que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Y él escribe allí en una parte, el camino de los misericordiosos no es una opción, no es una opción en la vida cristiana, es la vida cristiana. Un cristiano por naturaleza debe ser misericordioso. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias porque el estar de pie aquí reunidos en esta mañana es un reflejo de tu misericordia sobre nuestras vidas. Nuestros pecados, grandes, medianos o pequeños, tú los has perdonado a precio de sangre, Señor. Y estamos agradecidos contigo por esto. Ahora, Señor, ayúdanos a mostrar ese agradecimiento siendo misericordiosos también, reflejándote a ti, Señor, a través del perdón, a través de la bondad, a través de la misericordia con aquellos que nos han dañado, pero también la misericordia con aquellos que necesitan, Señor. Que seamos bondadosos, que tendamos tus manos, que son nuestras manos extendidas hacia los que más lo necesitan. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a superar este desafío, ¿verdad? Este desafío a vivir nuestra fe de manera tangible, de manera visible, de manera práctica, mostrando una misericordia real a los necesitados y reflejando el corazón de nuestro Salvador en estas acciones. Reconocemos que estamos en un mundo que está marcado por el juicio y la división, por el señalamiento, por la venganza. Pero, Señor, queremos cumplir con este llamado tuyo a ser misericordiosos como parte de este testimonio de una manera radical y poderosa en el amor de Cristo Jesús. Gracias te damos por esto, Señor, en esta mañana. Amén y amén.